Hola, bienvenidos a Radio Semilla. Soy Felipe Álvarez, transmitiendo desde Cotacachi, Ecuador, y hoy les traigo una entrevista especial, diferente. El invitado es el hermano Phap Huu, monje budista de Plum Village, discípulo y asistente del recientemente fallecido Thich Nhat Hanh, que muchos de ustedes conocerán y los que no, pues ya mismo se enteran. Un agradecimiento especial a mi gran amigo David Lazo, compañero de la Red de Semillas, cineasta y meditador, que me ayudó a conseguir esta entrevista porque él estuvo de retiro con ellos aquí en su paso en Ecuador. También les hice un video, les voy a poner en las notas. Digo que es una entrevista diferente porque Phap Huu habla en inglés y lo hicimos con traducción. Es la primera vez que probamos hacer esto. Me parece que sí funcionó, ustedes dirán. En especial siendo el tema la meditación, el budismo, la contemplación, creo que es una buena oportunidad para cultivar la calma, la escucha activa y tal vez hasta practicar el inglés. Síganos en redes, júntense a nuestro canal de Telegram para comentar y conversar con nosotros, visiten nuestra página web radiosemilla.com, suscríbanse a nuestro podcast donde sea que escuchan podcasts y eso, espero que disfruten. Muchas gracias por escucharnos, les dejo con el hermano Phap Huu. Estamos aquí con el hermano Phap Huu y el hermano Duc Tri, que nos va a ayudar con la traducción. Es un honor, es un gusto. Qué lindo poder estar conversando con ustedes de esta mañana. ¿Cómo llegan hoy? Hello, everyone. Thank you for having me on the podcast. I am feeling fresh this morning. Muy bien, muchas gracias. Muy frescos los dos. Ustedes vienen de Plum Village, la comunidad que comenzó Thich Nhat Hanh, y llevan la tradición que él ha mantenido. Y me gustaría que nos cuentes un poco, Phap Huu, de tu vida, de dónde vienes, cómo llegaste a convertirte en un monje zen y cómo llegaste a ser discípulo de Thich Nhat Hanh. I have to give a lot of gratitude to my father. Tengo que darle mucha gratitud a mi papá. My father was a refugee from Vietnam. Mi papá era un refugiado de Vietnam. And when he arrived in Canada after sponsoring my whole family, Y después de que él llegó a Canadá, después de haber traído a toda su familia, he needed some healing himself, some internal healing from the journey of a refugee. y él necesitaba sanarse a sí mismo después de todas estas peripecias de un refugiado. And fortunately enough, Zen Master Thich Nhat Hanh, our teacher, came to Toronto in the early 1990s. Y por fortuna, nuestro maestro Thich Nhat Hanh estaba en Toronto a principios de los años 90. And our family had the chance to come and listen to a Dharma talk. Y nuestra familia tuvo la oportunidad de participar y de escuchar una charla de Dharma. And then my father saved enough money and made a trip to Plum Village to learn more about the Plum Village Buddhist teaching. Y mi papá ahorró suficiente dinero para llevar a la familia a Plum Village y tener una experiencia más cercana de Plum Village. And it really changed his life and it offered him a lot of internal healing. Y esto realmente cambió su vida y le dio una experiencia de verdadera sanación. After the trip, my father had the aspiration to take his children to Plum Village when they are a little bit older. Y después de este viaje, mi papá también tenía la aspiración de traer a sus hijos a Plum Village cuando sus hijos estuvieran un poco más grandes. So my first visit was in 1996 in Plum Village. Entonces mi primera visita fue en 1996 en Plum Village. I was only 9 years old, but that trip really changed my view towards Buddhism. Yo solo tenía 9 años, pero ese viaje realmente cambió mi visión acerca del budismo. I grew up in a Buddhist family with the Buddhist heritage, so I did go to temples with my parents when I was young. Yo crecí en una familia budista con toda la herencia budista, entonces yo sí participé y estuve en templos cuando era joven. But to be honest, those temple trips I never looked forward to them. They were very boring. Pero para serte honesto, esas visitas a los templos nunca me llamaron la atención, siempre me aburría mucho. Because it was a lot of devotional practice and we chanted, we did things, but I never understood why. Porque había mucha práctica de devoción, rezábamos, cantábamos, pero yo nunca entendí por qué. My first impression when I arrived in Plum Village was greeted by a young monk. Y mi primera impresión que tuve en Plum Village fue ser saludado por un monje. And the way the monk greeted
my family, it really blew me away. The gesture, the kindness, and the mindfulness. Y la manera en la que ese monje nos saludó realmente me impresionó, su presencia, su cuidado, su amabilidad. It really gave me impression that this is someone who is spiritual, but not intellectually. It was in the being. Realmente me dio la impresión de que esta es una persona muy espiritual, pero no intelectualmente, sino en su presencia. And meeting our teacher, Zen Master Thich Nhat Hanh, for my first time, I didn't understand a lot of the teachings, but what I felt was the presence of peace. Y cuando conocí a nuestro maestro, el maestro Zen Thich Nhat Hanh, fue para mí realmente una experiencia de ver que alguien encarna la paz. Just the way he walked, the way he smiled, the way he drank his cup of tea, I felt this is a living practice. This is a living teaching in action. Y simplemente la manera en la que él se comporta, la manera en que camina, la manera en la que toma su té, es realmente la expresión de la plena conciencia y de la paz. And we all have a spiritual seed in every human being. Todos los seres humanos tenemos una semilla de la espiritualidad. And when I was 9, that spiritual seed was really watered. Y cuando yo tenía 9 años, esa semilla espiritual realmente fue regada. In 2000, when I was 12, I already had the thought of becoming a monk. Y en el año 2000, cuando tenía 12 años, empecé a pensar en convertirme en monje. But my mother was very against it. Pero a mi mamá no le gustaba esa idea. So I had to return home. Así que tuve que regresar a casa. But 1 year later, I came back to Plum Village and that seed manifested and said, I want to be a monk. Y un año después tuve oportunidad de regresar a Plum Village y esa semilla se manifestó de nuevo y me dije a mí mismo, quiero convertirme en monje. And I think what really drew me towards becoming a monastic disciple of Zen Master Thich Nhat Hanh was the feeling that this community and this teacher, whatever they are doing, is offering happiness to people. Y yo creo que lo que realmente me llevó a convertirme en discípulo del maestro Zen Thich Nhat Hanh es que esta es una práctica de ofrecer felicidad a las personas. And there was a lot of joy and a lot of happiness in the way the monastic live. And I knew that it's not perfect, but there was a deep sense in me that told me if I can be a good monk, I will already offer a contribution to the world. Y yo vi que había mucha alegría y mucha felicidad en esta comunidad. Y aunque sé que no es una comunidad perfecta, yo me dije a mí mismo que si me convierto en monje puedo hacer algo, puedo hacer muchas cosas para ayudar al mundo. I didn't really know the whole impact of it, but that was my belief. No sabía realmente cuál iba a ser el impacto que iba a tener, pero esa era mi creencia. So in 2001, when I was 13, I got permission from my mother. Y en el 2001, cuando tenía 13 años, mi mamá me dio permiso. And I started my monastic training as an aspirant. Y comencé mi entrenamiento monástico como un aspirante. An aspirant is like an intern. You are living the life of a monk already, but you are not yet committed. So you have some time to decide whether you really want to do it or not. Un aspirante es como un interno. Estás viviendo dentro del monasterio, estás viviendo con todos, pero todavía tienes este momento para reflexionar si quieres convertirte en monje o no. That's a quick sum up of my journey. Este es el resumen rápido de mi viaje como monje. Qué lindo. Me parece muy interesante esto de la capacidad que tiene una práctica espiritual para hacerle un bien al mundo y hacer un bien a la gente. Y creo que tal vez todos los que están escuchando saben más o menos quién es Thich Nhat Hanh. Tal vez han escuchado algunas de sus frases, pero para contarle un poco más a la gente sobre Thich Nhat Hanh, para entender también el impacto que ha tenido su práctica espiritual en el bienestar social y ecológico del mundo. ¿Nos podrías contar un poco de la historia de él, el impacto que él tuvo en los movimientos de justicia social en los 60, 70? Sure. Our teacher was born in 1926. Nuestro maestro nació en el año 1926. And he grew up during a time of war in Vietnam. He witnessed 2 wars himself. Y él creció durante un momento de guerra en Vietnam. Él vivió durante 2 guerras. The French occupation of Vietnam and then the Vietnam War, which the war with the Americans. Fue la ocupación francesa y la guerra de Vietnam, la guerra contra los Estados Unidos. And during that time, growing up
my teacher witnessed a lot of suffering and a lot of violence and a lot of death. Durante estos momentos, nuestro maestro enfrentó mucho sufrimiento, mucha matanza, mucha muerte. And he shared with us that the first image that brought him to discovering and inquiring about monastic life was when he saw an image on a magazine of the Buddha. Nuestro maestro nos comparte que la primera cosa que vio que lo inspiró a convertirse en monje fue la imagen de un Buda en una revista budista. The artist drew the Buddha very beautifully, that was sitting very peaceful, was very fresh, and it showed compassion in the image. Y el artista que dibujó este Buda lo dibujó de una manera muy bella, con mucha paz, con mucha estabilidad, y esto llamó la atención de nuestro maestro. He didn't see anyone around him with that kind of presence. And so the seed of aspiration grew in him. It's like, how do I become like that image? Y él no había visto a nadie a su alrededor que tuviera ese tipo de paz, ese tipo de energía. Y él empezó a cuestionarse, ¿cómo puedo hacer yo para tener esta paz? He became a monk when he was 16 years old in the Hieu Pagoda in the central of Vietnam, Hue. Y él se convirtió en monje a la edad de 16 años en la pagoda de Thieu Hue en Vietnam. And as he was growing up as a young monk, he was very sharp and very intelligent in studies and learning. Y conforme avanzaba en su entrenamiento, él siempre fue muy inteligente y muy bueno para aprender. But when you are living in a society and in a country where war is raging, you have to ask yourself, what can I do to help the situation? Pero cuando vives en un país en el que la guerra está golpeando, siempre te tienes que preguntar, ¿qué puedo hacer para ayudar? If bombs are falling, bullets are flying, you can hear the cries, see the suffering. As a monk, you have to ask yourself, I am part of this society, I am part of this country, what can I offer? Si escuchas detonar las bombas, si escuchas los disparos, si escuchas los gritos y el sufrimiento de la gente, como monje tienes que preguntarte, ¿qué puedo hacer yo para reducir el sufrimiento? So our teacher started movements which now we call engaged Buddhism, which is social work, bringing compassion, bringing relief to destroyed villages, to help orphanage, to help with the dying and the sick. Entonces nuestro maestro inició movimientos sociales llamado Budismo Comprometido o Escuela de Desarrollo Social, de Servicio Social. What he discovered was that there was a lot of young people who didn't want to join the fight, join the war, but wanted to reduce the suffering that is happening in the very here and now in Vietnam at that moment. Y nuestro maestro se dio cuenta de que había muchas personas jóvenes que no querían participar en la guerra, sino que querían contribuir a la paz. And as a young monk, he also realized that the time is changing. So there was a new way of life in the world, and the Western mentality was also coming into the society of Vietnam. Y nuestro maestro se dio cuenta de que eran tiempos de cambio y que había una nueva ola de pensamiento occidental que estaba entrando en Vietnam. And there was science, biology, a lot of new courses of learning that was being introduced to the country. Y había cursos o había oportunidad de estudiar ciencias, de estudiar biología y de estudiar una serie de cosas que eran nuevas en ese tiempo. And he had a belief that Buddhism has helped Vietnam itself for many centuries in different dynasties. Y nuestro maestro tenía la creencia de que el budismo ya había ayudado a Vietnam en el pasado, en diferentes dinastías. And so if Buddhism can be renewed, can be taught in a new way that can adapt to the modern situation, it should be a living tradition. Y él se dijo, si el budismo va a ayudar a las personas, tiene que ser renovado, tiene que ser actualizado para adaptarse a la situación. And that Buddhism is not just a philosophy and it doesn't belong in books and in libraries or museums, but Buddhism is a living tradition. That was our teacher's big movement in renewing the teaching, renewing Buddhism. Entonces el budismo para él no es solo una filosofía, no es algo que pertenezca en las bibliotecas o en los museos, sino que tiene que ser una realidad viviente. And in this new discovery and new movement that our teacher created, he started a Buddhist university called Vang Han. And also he started a school for youth and social service.
Y nuestro maestro inició una universidad budista que se llama Banhan y también inició la Escuela para la Juventud y el Servicio Social. And it was a grassroots community. Era una comunidad. Grassroots, it means... Como que tiene una base social. Ok, Sí. gracias. And the aspiration was to come together to relieve suffering, to nourish the compassion in oneself, because there was a lot of violence and hatred. So compassion is the antidote, is the balance to what is happening in the country. Entonces su aspiración principal era reunirse, estar juntos y cultivar la compasión, porque a su alrededor había mucha ira y mucha violencia. Entonces para ellos la compasión era la manera de traer balance en la ecuación. As the war raged, our teacher went to America, went to the West to bring the awareness of the suffering of the war in the country. Y cuando la guerra se intensificó, nuestro maestro viajó a los Estados Unidos para traer conciencia acerca del sufrimiento y de la guerra que sucedía. And in order to help bring an end to the war, our teacher met with many big figures, and one of them, Martin Luther King Jr., which later on became a good spiritual friend of our teacher. Y en su esfuerzo por crear conciencia, conoció a muchas personalidades como por ejemplo Martin Luther King, que se convirtió en un aliado muy importante en su lucha. So we can say that he was also a peace social activist to bring the cessation of the war. Y cuando él inició, se podría decir que era un activista social por la paz, y esto es algo que era lo que él podía aportar para cesar la guerra. But because of these actions, our teacher also paid a high price, which was being exiled from Vietnam. Pero por estas acciones, nuestro maestro pagó un precio muy caro, que fue el ser exiliado de Vietnam. That was a moment that was very difficult for our teacher. The feeling of despair. Y este fue un momento que fue muy difícil para nuestro maestro. Él tenía un sentimiento muy, muy grande de desesperación. It's like, all of your family, your community, your support is all in Vietnam, and suddenly you cannot return home to that community. Porque todos sus amigos, toda su familia, toda su comunidad está en Vietnam y él no podía regresar a reencontrarse con su comunidad. But fortunately, our teacher never gave up, and he found an aspiration of continuing his path of nonviolence and peace. Pero por fortuna, nuestro maestro no se dio por vencido y decidió continuar con su tarea de paz. And he continued to teach mindfulness, the way of awakening in the West, which is like bringing Buddhism to the West in a new language. Some people call our teacher the father of mindfulness. Y nuestro maestro continuó enseñando la plena conciencia o el mindfulness. Se podría decir que él acuñó el término plena conciencia, o más popular en inglés, mindfulness. And he discovered that the teachings of mindful breathing in an ancient text of the Buddha, the awareness of breath, the awareness of breathing can be a practice that can be applied in everyday life. Y él descubrió estas enseñanzas del mindfulness en uno de los libros que leía en un sutra, y también descubrió la conciencia de la respiración y se dio cuenta de que esta es una práctica muy, muy poderosa que podía ayudar mucho en la práctica. And also established the art of mindful walking. Y también él estableció el arte de caminar con plena conciencia. As a way to reconnect to oneself. Como una manera de conectar con uno mismo. To take care of the emotions and feelings that manifest in daily life. De tomar cuidado de las emociones y los sentimientos que se manifiestan en la vida diaria. And to connect to life, connect to Mother Earth, connect to that whole ecosystem that we are a part of this planet. Conectar con la vida, conectar con la madre naturaleza, conectar con el ecosistema que es parte de este planeta en el que nosotros vivimos. So he turned the mud into a lotus, which is the mud which is being exiled from the country, into the lotus which is bringing Buddhism to the West, and then later on establishing Plum Village, a community of international engaged practice. Y entonces nuestro maestro transformó el lodo en una bella flor de loto, es decir, el lodo de haber sido exiliado de Vietnam, y transformarlo en la práctica, en establecer el centro de práctica de plena conciencia y haber fundado Plum Village. And Plum Village was established in 1982. Plum Village se fundó en 1982.
And this year we are celebrating 40 years of Plum Village. Este año celebramos 40 años de Plum Village. And we can say that our teacher never stopped the seed that he planted in Vietnam from the School of Youth and Social Service. Entonces podemos decir que nuestro maestro nunca dejó de cultivar la semilla que sembró en Vietnam con la Escuela para la Juventud y el Servicio Social. And the University of Buddhist Studies. Y también la Universidad de Estudios Budistas, which now manifests into the Plum Village tradition. And a part of the Plum Village tradition, we have an institute called EIAB, the European Institute of Applied Buddhism in Germany. Entonces esto continúa manifestándose en la tradición de Plum Village, y nosotros también tenemos un centro en Alemania que se llama el Instituto Europeo de Budismo Aplicado. So we can see that as a young monk, he had this dream and aspiration of creating a community of practice where people can come together to cultivate compassion, understanding, peace with the practice of mindfulness. Entonces su aspiración era crear un centro de práctica, un centro en el que las personas pueden venir en comunidad y practicar juntos la plena conciencia. And he saw that in the 20th century and the 21st century, we emphasize a lot on individualism. Porque él se dio cuenta de que en el siglo XX y en el siglo XXI se hace demasiado énfasis en el individualismo. And part of his message is not just the practice of mindfulness, but learning to come together as communities of awakening. Y parte de su mensaje es no simplemente enfocarse en la plena conciencia, sino reunirnos y formar comunidades de práctica. To really bring change and healing to our society, to our whole planet. Para realmente traer sanación a nuestra sociedad y a nuestro planeta. We believe that as an individual is not enough anymore. One Buddha is not enough. Nosotros creemos que un individuo no es suficiente. Un Buda ya no es suficiente. And we need many, many people to wake up and to bring change to their own life, which will have an impact to the grand community. Necesitamos que muchas personas despierten y que puedan traer bienestar a la comunidad. I'm sure when this podcast is released, you can find a short documentary that we've made on our teacher's life. It's called A Cloud Never Dies. Y yo estoy seguro que cuando este podcast sea presentado ya va a estar disponible un pequeño documental que vamos a presentar que se llama Una nube nunca muere. And you can really see his life from a young monk to bringing change to the world. Y aquí puedes ver la vida de nuestro maestro desde que es un joven monje hasta de todos los momentos en los que trajo cambio al mundo. Ahí lo vamos a poner en las notas del episodio. Me gustaría si podemos hablar un poquito más sobre lo que es el budismo comprometido. Thich Nhat Hanh tenía una frase que a mí me parece muy poderosa que decía que si quieres paz, tienes que ser paz, que la paz no es una esperanza, que la paz es una acción. Tenemos una imagen del budismo clásico como solo el monje sentado buscando la iluminación en la montaña, pero creo que Thich Nhat Hanh trajo como lo que tú cuentas, ¿no? Una conciencia de que si estamos aquí y hay esta crisis alrededor, tenemos que tomar parte y tener acciones. ¿Cuáles son estos tipos de acciones que el budismo comprometido puede ofrecer para traer paz al mundo? Our practice in Buddhism is learning to recognize suffering in oneself. Nuestra práctica en el budismo es aprender a reconocer el sufrimiento dentro de nosotros. And suffering is a noble truth in the Buddhist teaching. Y el sufrimiento es una de las nobles verdades en la enseñanza budista. And suffering has many layers in it. Y el sufrimiento tiene muchas capas. When we have hatred, we have discrimination, we have anger, that is a kind of suffering. Cuando tenemos odio, cuando tenemos discriminación, cuando estamos enojados, ese es un tipo de sufrimiento. And because of this suffering that we have in our daily life as an individual or as a collective, we bring more suffering to the world. Y es debido a ese sufrimiento que tenemos en nuestra vida cotidiana, tanto como individuos, como sociedad, como colectividad, es debido a eso que traemos más sufrimiento al mundo. And that can be manifested in war, in fighting, in destroying, in killing. Y esto se puede manifestar en guerra, en pelea, en destrucción, en matanza. And all of that is the opposite of peace. Y todo eso es lo opuesto a la paz.
And so the deep teaching of Buddhism is to learn and to come back to oneself and to recognize and take care of our suffering. Entonces la enseñanza profunda del budismo es aprender a regresar a nosotros mismos y tomar cuidado de ese sufrimiento. To learn to look at our suffering and embrace it and transform it. Aprender a mirar en ese sufrimiento, abrazarlo y transformarlo. And that is peace in action. Y eso es paz en acción. Because if you take care of your suffering, then you don't want to offer suffering to others. Porque si tomas cuidado de tu sufrimiento, no quieres ofrecerle sufrimiento a los demás. And we know that suffering goes together with happiness and happiness goes together with suffering. Sabemos que el sufrimiento va de la mano con la felicidad y la felicidad va de la mano con el sufrimiento. And wherever there is violence, you can find peace, and wherever there's peace, there can also be violence. They are pairs of opposites, like the light and the darkness. Y donde quiera que hay paz, también podemos encontrar violencia, y donde hay violencia también podemos encontrar paz. Son pares opuestos que siempre van juntos. But we don't wait until there is war or violence around us to practice. Pero no debemos esperar a que haya violencia o guerra alrededor de nosotros para empezar a practicar. Every human being has the responsibility of taking care and nourishing their peace in their daily life. Todo ser humano tiene la responsabilidad de nutrir y de cultivar la paz en su vida cotidiana. Like you said, peace is action itself, but to put it into action, we have to have practices. Como dijiste, la paz es en acción por sí misma, pero para traer la paz tenemos que tener algunas prácticas concretas. The way we walk generate peace. La manera en la que caminamos puede generar paz. Because we embody different kind of energies in ourselves. Porque encarnamos diferentes energías en nosotros mismos, en nuestra manera de hacer las cosas. We have energies of anger, of frustration, of despair. Tenemos energías de enojo, de frustración, de desesperación. And when you are angry, the way you walk, the way you talk, the way you act, it carries a very destructive energy, even violent energy. Y cuando estás enojado, la manera en la que haces las cosas trae destrucción, trae violencia, trae pelea. But when you have peace, when you have love, the way you speak, the way you look, the way you smile also generates an energy. Pero cuando tienes amor, cuando tienes paz, la manera en la que caminas, la manera en la que sonríes, la manera en la que te comportas también aporta y trae esa energía. So our practice is learning to be mindful of our actions, learning to see the peace in ourselves. Y nuestra práctica es aprender a ser conscientes de nuestras acciones y aprender a ver la paz en nosotros mismos. Just like when we are alive right now, if we come back to our breath, we can be in touch with our mind and our body, and there can be peace when we establish ourselves in the present moment. Simplemente en este momento podemos reconocer nuestra respiración, regresar a nuestro cuerpo y sentir la energía de la paz en nuestro cuerpo. Our mind is very busy. Our mind can be very destructive, very violent. It's because we're not aware of what we are thinking every day. Nuestra mente puede ser muy ocupada, podemos tener pensamientos muy violentos, y esto es porque no somos conscientes de nuestra mente y de los pensamientos que tenemos. And what we are consuming also contributes to the violence. Y las cosas que consumimos también contribuyen a la violencia. What we consume through our eyes, our ears, our communication. Lo que consumimos a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra comunicación. So when you be mindful of your breath, you bring your mind home to your body and you bring peace to your body, first of all. Y cuando eres consciente de tu respiración, traes tu mente de vuelta a tu cuerpo, invitas a la paz a que se manifieste. We have a body, but we may not know we have a body. Tenemos un cuerpo, pero tal vez no somos conscientes de que tenemos un cuerpo. We may have a lot of tension, a lot of stress, a lot of pain and agony. Tal vez tenemos muchas tensiones, mucho estrés, mucho dolor, incluso agonía. So our practice is learning to bring peace and ease to our body. Nuestra práctica es traer paz y calma en nuestro cuerpo. And that is also learning to love oneself.
Y esto también es aprender a amarse uno mismo. So that for us is already engaged practice. It's not just learning, but you apply it into daily life. Y esto para nosotros ya es una práctica comprometida. No solo aprendes, sino que lo llevas a la práctica. And when you have deep inner peace, your message of peace will become stronger because people see it through your way of being. Y cuando tienes profunda paz interior, tu mensaje de paz va a ser más efectivo porque las personas pueden ver que tú tienes paz. When we speak for peace, there has to be an element of being peace. Entonces, cuando hablamos por la paz, tiene que haber un elemento en nosotros de ser esa paz. If we are always angry, we are always emotional, who will listen to us if we want to speak for peace? Si siempre estamos enojados, si siempre estamos demasiado emocionados, ¿quién nos va a poner atención cuando estamos tratando de hablar de la paz? That's why it's so important in the Plum Village tradition. If you speak peace, you have to practice being peace. Es por eso que es muy importante en la tradición de Plum Village que si vamos a hablar de la paz, primero nosotros tenemos que ser esa paz. And it's not as hard as you think. No es tan difícil como podrías pensar. Drinking a cup of tea can be a peaceful moment. Tomar una taza de té puede ser un momento de mucha paz. And we don't push suffering away. We know life is not always peaceful and is not always happy. Y no es que tratemos de deshacernos del sufrimiento, sabemos que la vida no siempre se trata de ser feliz. But there are moments in our daily life that we can still touch peace and cultivate joy and happiness. Pero hay momentos en nuestra vida en los que podemos entrar en contacto con la paz y cultivar alegría y felicidad. Such as every morning we have a moment of drinking tea or coffee. Por ejemplo, por las mañanas podemos tener un momento de tomar té o café. And that moment, if we be really present and enjoy that cup of tea, that is a peaceful moment. Y en ese momento, si realmente estamos presentes y estamos realmente disfrutando de ese té, ese momento puede ser un momento de paz. So the art of mindful living is finding those moments in daily life where we can touch inner peace, touch mindfulness, and the simplicity of joy and happiness. Entonces, el arte de vivir conscientemente consiste en identificar esos momentos del día en los que podemos tener una actividad que nos va a ayudar a cultivar esa paz, esa felicidad y esa alegría. And when we are happy, enjoy the well-being of life, enjoy being alive, enjoy happiness that is present. Just by being alive, just by having good eyes, that will all contribute to the well-being that we are building in our society. Y cuando somos felices, simplemente podemos disfrutar de ese bienestar, de estar vivo y de las condiciones que contribuyen a ese bienestar, simplemente disfrutarlas y apreciarlas. Me gustaría que nos cuentes qué es el interser. Interbeing is a word that our teacher came up with. El interser es una palabra que nuestro maestro se inventó. But the teaching is from the Buddha's time. Pero la enseñanza viene de los tiempos del Buda. It is the essence of this is because that is. Es la esencia de esto es porque aquello es. It means that we cannot be alive as an individual. Significa que no podemos estar vivos como individuos. Like when we meditate, meditation means to know how to stop and have time to reflect. Es como cuando meditamos. Meditación es saber cómo detenernos y saber cómo reflexionar. So when we reflect and we look into a flower, we meditate on a flower. Por ejemplo, cuando reflexionamos y meditamos en una flor, The flower may be a rose, red, beautiful, and have fragrance. tal vez la flor puede ser una rosa, puede ser roja y puede tener un olor muy bello. But when you look deeply into the flower, you start to see the different element of the rose. Pero cuando miras profundamente en esta flor, puedes ver los diferentes elementos que la componen. Just like you see the sunshine, you see the cloud, the rain, you see the earth. Puedes ver la luz del sol, puedes ver una nube, puedes ver la tierra.
You see the gardener, puedes ver al jardinero, but you also see the compost, the fertilizer that nourished the root of the rose. pero también puedes ver el abono que ayuda a que esa flor crezca. And if you take all of those elements out, then the rose will not be there. Y si quitas cualquiera de esos elementos, esa flor no puede existir. So if we look at ourselves as an individual, we also be in touch with the non-you element. Entonces, cuando nos miramos a nosotros como individuos, también vemos esos elementos no yo que nos componen. And this can help with our discriminative mind, Y esto nos puede ayudar con nuestra mente discriminadora. such as we can see our parents in us. Es como, por ejemplo, podemos ver a nuestros padres dentro de nosotros. We can see our whole blood ancestors in us. Podemos ver a todos nuestros ancestros sanguíneos dentro de nosotros. We can see our spiritual ancestors. Podemos ver nuestros ancestros espirituales. We can even see our land ancestors. Y también podemos ver a los ancestros que ocuparon la tierra. We can also see the society, the destruction, the war as part of us. Podemos ver a la sociedad, la destrucción, incluso la guerra como parte de nosotros. But also the beauty of life, the great teachers that have taught us how to love is also part of us. Pero también las cosas bellas de la vida, los grandes maestros que nos han dado grandes enseñanzas, también son parte de nosotros. So if you take all of that out, then we wouldn't be. Entonces, si remueves cualquiera de estos elementos, nosotros no podríamos existir. That's why we have to interbe with everything for us to be. Es por eso que tenemos que interser con lo demás para poder existir. And this teaching of the Buddha is to help us become free of self, of ego. Y esta enseñanza del Buda es para liberarnos de ese yo que es como el ego. And we call this in the ultimate dimension, touching the non-self element. Y esto lo llamamos en la dimensión última, entrar en contacto con los elementos no yo. Such as practicing this in today at the climate, at the world. Y podemos practicar esto con relación al clima y en relación al mundo. We know that the Mother Earth is suffering and she needs our support. Sabemos que la Madre Tierra está sufriendo y necesita de nuestra ayuda. She knows how to take care of herself, but we as an individual, as humanity, we don't see the interconnection between us and Mother Earth. Sabemos que la Madre Tierra, ella sabe cómo tomar cuidado de sí misma, pero nosotros no vemos esa interconexión entre nosotros y la Madre Tierra. And we just care for our own happiness and our own well-being, Y solo nos preocupamos por nuestra propia felicidad y nuestro propio bienestar, our own comfort, our own pleasure. nuestro confort, nuestro placer. That's why we have a lot of greed and we have a lot of unmindful actions towards the resources of Mother Earth. Y es por eso que tenemos mucha avaricia y no somos realmente conscientes de los recursos naturales de nuestro planeta. And we don't know how to look into the future for our descendant, our children and our grandchildren. Y no sabemos cómo tomar cuidado del futuro para nuestros descendientes, para nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos. And because everything is me, 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 me. Porque todo se trata de yo y mío. But interbeing teaches us that we all interconnect. So we should have moderation. We should have awareness of what we consume has an impact. Y entonces el interser nos enseña que deberíamos tener moderación y que todo está interconectado y debemos ser conscientes de cómo consumimos los recursos de nuestro planeta. So interbeing is a teaching and is a reality. El interser es una enseñanza, pero también es una realidad. It's not just a philosophy. No es solo una filosofía. And I think we all can recognize this. Y yo creo que todos podemos reconocer esto. So this is the meaning and the essence of interbeing, that we are all interconnected. Este es el significado y la esencia del interser, que todos estamos interconectados. Estás hablando de los ancestros también y de la importancia de reconocer a nuestros ancestros. Escuché en su podcast que se llama The Way Out is In, escuché hablar de cómo reconocer de dónde venimos, saber que somos parte de un linaje, es decir, que venimos de algún lugar y vamos a algún lugar, nos despierta una responsabilidad ética y que estar conscientes de que somos solo una parte
de lo que está pasando, que algo pasó y que algo más va a pasar después, o que algo recibimos y algo vamos a dejar, nos despierta esta responsabilidad, este compromiso. ¿Cómo al reconocer el pasado podemos dejar un mejor futuro? When we meditate on ourselves Cuando meditamos en nosotros mismos and we see that we are a stream of life, y vemos que somos parte de la corriente de la vida, and we, in Plum Village, we always say, instead of happy birthday, we say happy continuation day. en Plum Village, en lugar de decir feliz cumpleaños, te decimos feliz día de tu continuación. And we see that we are not just from nothing, we became something. Nosotros no vemos que de la nada nos convertimos en algo, But we are a manifestation of continuations. pero somos una manifestación de continuaciones. And so when we reflect on ourselves and we see our whole ancestral lineage, Y cuando miramos en nosotros mismos y vemos todo nuestro linaje de ancestros, we can recognize many things in the present moment with that practice. podemos reconocer muchas cosas en nuestro momento presente con esa práctica. We can see all of the love and compassion and understanding that they have transmitted to us. Podemos ver el amor, la comprensión y la compasión que nos ha sido transmitida por ellos, All of their experience, toda su experiencia, but we also inherit all of their suffering, all of their actions of mistakes also, pero también heredamos su sufrimiento, sus errores también, and even the habits, positive and negative. y también sus hábitos positivos y negativos. And when we have a chance to connect to ourselves and we have a chance to transform them, these negative and past action, we can transform for our ancestors. Y cuando tenemos la capacidad de ser conscientes de estos hábitos y de transformarlos, es algo que estamos haciendo también por nuestros ancestros. We have the practice of touching the earth. Nosotros tenemos la práctica de tocar la tierra, And every time we touch the earth, we connect to our blood and spiritual ancestors. y cada vez que tocamos la tierra conectamos con nuestros ancestros espirituales y ancestros sanguíneos. And we see that in the present moment, some are alive and some have already passed away. Y vemos que en el momento presente algunos de ellos están todavía vivos y algunos de ellos ya fallecieron. And in this present moment, we can be them in the here and now, and we can help transform the past of our ancestors. Pero vemos que en este momento presente nosotros podemos ser ellos y ayudarlos a transformar el pasado. And we can heal the suffering of the past by our actions today. Y podemos transformar el sufrimiento del pasado con nuestras acciones en el momento presente. And with this insight, we also know that even when we pass away, we will continue through our children or our descendants. Y con esta contemplación nosotros podemos ver que incluso también cuando nosotros ya no estemos aquí, cuando hayamos muerto, también vamos a tener una continuación. Our body may not be here because we are of the nature of impermanence. Tal vez nuestro cuerpo ya no va a estar aquí porque nosotros tenemos la naturaleza de la impermanencia, But in Buddhism, we have karma. pero en el budismo tenemos el karma. Karma means action. Karma significa acción. And some action can remain in the world from generations to generations. Y algunas acciones pueden permanecer en el mundo por generaciones y generaciones. Our thought, our speech, and our bodily action, what we do in this planet, can remain as a teaching, as an impact. Nuestras acciones de cuerpo, de palabra y de mente pueden permanecer en este mundo durante mucho tiempo. Like the Buddha 2,600 years ago, we are still learning from his actions, his speech, his thought, and his bodily action. Por ejemplo, el Buda hace 2600 años vivió y nosotros todavía estamos aprendiendo de sus enseñanzas y de sus acciones. And we can say that the Buddha is still alive through his teaching. Y podemos decir que el Buda todavía está vivo a través de sus acciones. And we have those such as Hitler, who has caused so much suffering and so much despair and so much violence and hatred to the world. Y también tenemos personas como Hitler que han causado mucho sufrimiento, mucha desesperación en el mundo. And we can learn from his negative actions, and we can say that
some of his action is still being felt and is still healing today. Y podemos aprender nosotros de sus acciones negativas y poder ver y darnos cuenta que muchas de sus acciones todavía se están sanando en el momento presente. So every one of us will leave a mark behind Cada uno de nosotros va a dejar su marca, on a grand scale or on a very day-to-day scale in our family, our friends. ya sea en una escala muy grande o en una escala como nuestra familia o nuestros amigos. And our teacher once said that my life is my message. Nuestro maestro dijo una vez, mi vida es mi mensaje. So each and every one of us, our life is our message of today, which will become the past and will become the future. Y cada uno de nosotros también, nuestra vida es nuestro mensaje, que puede ser del pasado, cambiando el presente y yendo hacia el futuro. So we have a choice of what message we want to leave behind for our future. Tenemos la opción de elegir cuál es el futuro que queremos dejar. And we have a choice of how we are living in the present moment. Y tenemos la opción de ver cómo queremos vivir el momento presente. So mindfulness gives us this awareness that the way we live today will have an impact tomorrow. Entonces la plena conciencia nos da esta capacidad de ver que la manera en la que vivimos el momento presente se va a convertir en el pasado, en el día de mañana. There's enough suffering and enough war in the world, Hay suficiente sufrimiento y suficiente guerra en el mundo. and a collective action of peace and a collective mind of love will have a very big impact. Y una acción colectiva de amor y una acción colectiva de paz va a tener un impacto muy grande. And that will also be transferred to our children and the future generation. Y eso también se va a transmitir a nuestros hijos y a las generaciones futuras. So I do everything in my time to make the peace and the mindfulness and the compassion alive so that it can be carried on into the future. Y yo hago todo lo que puedo para mantener la paz y la plena conciencia viva de tal manera que se pueda transmitir a las generaciones futuras. So this is our understanding and our awareness of the connection between ancestors. Y esta es nuestra comprensión y nuestra conciencia de la presencia de nuestros ancestros en nuestras acciones. And one day all of us will become ancestors. Y un día todos nosotros nos vamos a convertir en ancestros. Hablando de ancestros, la cultura milenaria asiática y la cultura milenaria andina tienen un ancestro común en algún momento en la historia. ¿Cómo ves tú el diálogo o la relación entre estas dos culturas milenarias? I am sure we had some shared belief, Yo estoy seguro que compartimos algunas creencias. and maybe that is where the connection and the bridge is. Tal vez es ahí donde la conexión y el puente está. We've known that in human history that part of love has always been there. Sabemos a través de la historia de la humanidad que el amor siempre ha estado ahí. And community has always been there. Y la comunidad también es algo que siempre ha We- estado ahí. We all relied on each other to survive. Todos nos apoyamos unos a otros para sobrevivir. And of course, we all had our ethics. Y desde luego todos tenemos nuestra ética. If I remember learning history, a lot of it was also knowing that love and protecting was there. Y si recuerdo bien mis clases de historia, el amor y el querer proteger a otros siempre estuvo ahí. And also the other side, which is to conquer and to expand. Y también el otro lado que es el conquistar y expandir. As the present moment in today's time, where we are connecting much more through the internet Y en el momento presente en el que estamos más conectados a través del Internet, and seeing the interrelations of one planet, y al ver las interrelaciones de un solo planeta, I think what is more important is bringing out the beauty of humanity again. yo creo que lo más importante es traer de nuevo la belleza de la humanidad. The love that have been handed down from our ancestors. El amor que nos ha sido transmitido a través de nuestros ancestros. Love here not just for humanity, not just humans, El amor aquí no solo por la humanidad, no solo por los humanos, but also for our planet. pero también por nuestro planeta.
Our teacher wrote many books regarding taking care of our beautiful planet. Nuestro maestro escribió muchos libros acerca de tomar buen cuidado de nuestro precioso planeta. And two of it is Love Letters to Mother Earth. Hay un libro que es Carta de Amor a la Madre Tierra. And most recently, before his passing away, was Zen and the Art of Saving the Planet. Y más recientemente, antes de que la falleciera, el libro es Zen y el arte de salvar el planeta. And one of the message that was, was a bell of awakening for me. Y uno de los mensajes en estos libros que para mí fue como una campana de despertar is Tai says we need to learn to fall in love with Mother Earth again. Es que Tai nos dice, tenemos que aprender a enamorarnos de nuevo de la Madre Tierra. Not fall in love with our possession, our power, our desire. No enamorarnos de nuestras posesiones, de nuestro poder, de nuestro deseo. And our ancestors from all cultures had that insight of we should protect our environment. Y nuestros ancestros de todas las tradiciones tienen esta contemplación de tenemos que proteger nuestro medio ambiente. I believe that if we learn to fall in love with Mother Earth again, we will know how to protect her more. Y yo realmente pienso que si podemos aprender a enamorarnos de nuevo de la Madre Tierra, nosotros vamos a saber cómo tomar buen cuidado de la Madre Tierra. Because we know when we love someone, we want to protect and keep her safe or him safe. Porque cuando nos enamoramos de alguien, queremos proteger a esta persona y mantenerla a salvo. And you see your love as you. Y tú ves a la persona a la que amas como si fuera tú mismo. That's also interbeing. Esto también es interser. And so if we learn to love our environment, we learn to love our trees, our climate, then we will be more attentive on how we live. Y si aprendemos a amar nuestros árboles, nuestro medio ambiente, nuestro clima, vamos a ser más conscientes de lo que tenemos que hacer. And I know that in Eastern religion and in Eastern culture and in cultures in South America and even Europe, we've always had land ancestors that we pay homage to. Sabemos que tanto en las tradiciones orientales como en las tradiciones occidentales, todos tenemos ancestros que han habitado esa tierra a los que nosotros les rendimos homenaje. And it can be a tree, it can be a rock, it can be a mountain, but we've always had the insight that nature is also our ancestors. Puede ser una piedra, puede ser un árbol, puede ser una montaña, pero siempre tenemos esta contemplación de que ellos también son nuestros ancestros. And I think that's why there's a side of human nature that we do want to connect more to nature. Y hay una parte del ser humano en la que nosotros podemos sentir que realmente queremos estar en contacto con la madre naturaleza. And when we live in such big cities with a lot of buildings, that's not our natural habitat. Y cuando vivimos en una ciudad con tantos edificios, ese no es realmente nuestro hábitat natural. And it makes us feel isolated and lonely. But when we connect to nature, something is happening inside of us. Y esto nos hace sentirnos aislados y solos, pero cuando conectamos con la madre naturaleza, esto nos hace sentirnos más conectados. Our ancestors have had insight that sometimes we need to learn to take refuge in Mother Nature to heal. Nuestros ancestros han tenido la contemplación de que a veces tenemos que reconectar con la madre naturaleza para poder sanar. And even we have animal ancestors. Animals know how to heal with Mother Nature. Incluso los animales, porque nosotros tenemos ancestros que son animales, ellos saben cómo tomar buen cuidado de ellos mismos para poder sanar. I think they have more insight of moderation than us. Yo creo que los animales tienen más contemplación sobre la moderación que nosotros. They're less greedy. Son menos ambiciosos. When they are hungry, they hunt, they eat just enough. Cuando tienen hambre y cuando tienen que comer, simplemente comen suficiente. But we have the idea that the more is better. Pero nosotros tenemos la idea de que mientras más, mejor. And also when they suffer, they know how to stop and rest and heal. Y los animales también saben que cuando ellos sufren, ellos saben cómo reposar, cómo descansar y sanar. But we don't, or we forgot. Pero a nosotros se nos olvida. And our society now is very fast. We want to
achieve more, we want to get more power, get more possession, and we forget the insight of we have enough. Y en nuestra sociedad ahora todo funciona muy rápido. Queremos más poder, queremos lograr más cosas y se nos olvida que ya tenemos suficiente. Me gustaría que nos hables un poco de Plum Village, del lugar donde ustedes viven. ¿Cómo son sus casas? ¿Cómo son sus huertos? ¿Cómo son sus lugares de meditación? Y también, si es que aplica, si es que su tradición del budismo zen o la tradición de la que vienen, ¿cómo es el método de diseño? ¿Cómo deciden cómo vivir? ¿Cómo deciden dónde cultivar? ¿Cómo deciden dónde construir? ¿Cómo deciden dónde meditar? Me gustaría entender eso, como que nos cuentes cómo es su lugar y también cómo lo diseñan. So we have a very long history also in the monastery tradition. Tenemos una historia muy larga en la tradición del monasterio. So we have also learned a lot from our ancestors. Hemos aprendido mucho de nuestros ancestros. So we know that a spiritual practice is easier when you have nature surrounding you. Entonces nosotros sabemos que la práctica espiritual es más fácil si tienes naturaleza rodeándote. Because part of our tradition, Zen, is learning to come back in oneself. Porque parte de nuestra tradición del Zen es aprender a regresar dentro de nosotros mismos. So nature is connected to us, that our environment plays a part in our practice and well-being. Entonces la naturaleza juega un rol muy importante en nuestra práctica y en nuestra manera de ser. Of course, we have city temples, we have city meditation halls. Desde luego tenemos templos en las ciudades y tenemos salas de meditación en las ciudades. But if we are to choose, we would always want to pick a space where it is more surrounded by nature. Pero si podemos elegir, siempre vamos a elegir un lugar que esté más rodeado por la naturaleza. The environment and us are one. El medio ambiente y nosotros somos uno. In the Plum Village tradition, we see that the monastery grounds and our society, our city, we try to find a blend. Nosotros vemos que en nuestro monasterio y en nuestra ciudad tratamos de encontrar una manera de conectarnos. We are part of the Mahayana school in Buddhism. Nosotros somos parte de la escuela Mahayana en el budismo. And Mahayana, one of its principles is expanding and openness and adapting. Y uno de los principios del Mahayana es apertura, expansión y adaptación. So, for example, where our monastery is in Plum Village, a lot of our meditation hall were barns. Por ejemplo, muchos de nuestros monasterios en Plum Village, la sala de meditación solía ser un granero. Yeah, Sí. barns of cows, of horses. Graneros para caballos o para vacas. So we have a meditation hall that in the early days of Plum Village, our teacher and the community present had to remove a lot of manure, a lot of the animal structure. Por ejemplo, en una de nuestras salas de meditación en Plum Village tuvimos que remover mucho abono y muchos de los materiales que estaban ahí que eran para los animales. And then our teacher gave that name to the hall, Transformation Hall. Y nuestro maestro le dio a esa sala de meditación el nombre de la sala de transformación. We transform a barn into a place of inner development. Transformamos este granero en una manera de desarrollo. And it's just like the Dharma. When we practice, we want to transform ourselves also. Es como el Dharma, cuando practicamos nosotros también queremos transformarnos a nosotros mismos. So Plum Village, we have kept a lot of the old structure and renovated it. En Plum Village hemos mantenido muchas de las estructuras que ya estaban ahí y las hemos renovado. Plum Village started off very poor. Plum Village inició como un lugar muy pobre. Our teacher's principle is also simplicity. Y uno de los principios de nuestro maestro es también la simplicidad. Back in the days, I remember like just 4 bricks and a piece of wood was a bed. Yo me acuerdo en aquellos días solo 4 ladrillos y una tabla, eso ya era una cama. You know, Plum Village first started with the intention to bring the Vietnamese refugee
for a place of healing. La intención inicial de Plum Village era ser un campo de refugiados para que pudieran reunirse y sanar. And our teacher is a spiritual teacher, but also a scholar, a poet, a historian himself. Nuestro maestro es un maestro espiritual, pero él también es una persona que se dedica a la academia, que ha estudiado, que es un poeta, que es también un historiador. And one of his big passion was also keeping the Vietnamese tradition. Y una de sus grandes pasiones era mantener la tradición vietnamita. And especially for the second and third generation of Vietnamese, so that they don't lose the roots, such as myself. Especialmente para la segunda y tercera generación de vietnamitas, para que no perdieran sus raíces, así como yo. And so when I first came to Plum Village, we did a lot of traditional days of festival, and I would wear a traditional Vietnamese dress. Cuando iniciamos teníamos celebraciones tradicionales en las que yo me ponía el traje tradicional vietnamita. But as Plum Village grew and people heard more about our teacher as well as the practice of mindfulness, we had to adapt and we had to change. Pero conforme Plum Village creció y Plum Village se fue adaptando y creciendo, tuvimos que cambiar algunas cosas y adaptar la práctica. And we believe that a place where people can heal is very essential. Nosotros creemos que un lugar donde la gente puede sanar es algo muy esencial. Our teacher always says the essence of a community is brotherhood and sisterhood or siblinghood. Por ejemplo, nuestro maestro nos dice que la esencia de la comunidad es la hermandad y la fraternidad. And having harmony. Y tener armonía. And we all learn to let go of our ideas. Y todos aprendemos a dejar ir nuestras propias ideas. For example, in our monastery, the monks and nuns are the foundation of our monastery. Por ejemplo, en nuestra comunidad, los monjes y monjas son el fundamento de nuestra comunidad. Because we're a monastery, so the monastic, we will live there year round. We fully commit. Porque como somos monásticos y vamos a estar ahí viviendo en esa comunidad y estamos completamente comprometidos con la comunidad. We have a lot of lay friends that come, they stay for a year or two, but they go back to life outside. También recibimos amigos laicos que nos visitan y pueden estar tal vez por 1 año o 2 años, pero siempre están yendo y viniendo, no se quedan definitivamente. And every time we make a decision, the bhikshu and bhikshuni, our fully ordained monastic, they help perform the decision making. Y cada vez que tomamos una decisión, los bhikshus y las bhikshunis, que son los monjes plenamente ordenados, van a contribuir en el proceso de toma de decisión. And we always come to a consensus for decisions. Y siempre llegamos a un consenso en la decisión. We don't vote. No votamos. Because if we vote, you split. You have the winner and the loser. Porque si hacemos votación, dividimos. Tenemos a los ganadores y a los perdedores. And then you create parties and there's a whole political situation in the monastery if we do that. Y entonces vas a tener partidos y vas a crear toda una situación política en el monasterio. La semilla del desastre. Exactly. And so that's what we learn, even if I don't fully agree, but I see everyone in my community wanting to do that, I learn to let go so that there is harmony. Y es por eso que nosotros aprendemos que incluso si no estoy totalmente de acuerdo con la decisión que se va a tomar, pero veo que mis hermanos y hermanas están de acuerdo, yo aprendo a dejar ir de mi propia idea. But it's a lot of practice. There's a whole training for this. Pero se necesita mucha práctica y mucho entrenamiento para esto. In our monastery, we have vegetable gardens. En nuestra comunidad tenemos jardines de vegetales. We call it happy farms. Le llamamos la granja feliz o Happy Farm. We have brothers and sisters who are part of the farm. Tenemos hermanos y hermanas que son parte de la granja. And we have lay friends who come to volunteer also and to join the program. Y tenemos amigos laicos que son voluntarios y que se unen a este programa. And that is our teacher's ideal, that every monastery needs to have a garden so that you can see where your food come from. Y esta es parte de la idea de nuestro maestro, de que cada monasterio debe de tener un área para crecer vegetales para que tú veas de dónde vienen los vegetales. We have a lot of nature already there, but we have planted a lot of trees within the last 40 years. Tenemos mucha naturaleza alrededor de nosotros, pero también hemos plantado muchos árboles. And we even have, now we have some reforesting projects. Incluso al día de hoy tenemos proyectos de reforestación. On the building side, we are still learning a lot.
Del lado de la construcción de edificios todavía estamos aprendiendo mucho. Because Plum Village became bigger, so we have a lot of requirements of the public rules that we have to follow. Porque Plum Village ha crecido mucho, entonces tenemos muchas reglas de construcción que tenemos que seguir. But our direction is we want to go in a more ecological and sustainable lifestyle. Pero nuestra aspiración es siempre ir en la dirección de una construcción más ecológica y más ambiental, en armonía con el medio ambiente. Right now, a lot of it is still very expensive. Muchas de estas cosas todavía son muy caras. And we do whatever we can in our capacity. Y hacemos lo que está dentro de nuestra capacidad. And we work together with a lot of expertise who can volunteer to help us. Y trabajamos juntos con muchos expertos que pueden ser voluntarios para ayudarnos. But like we say, that's like our North Star. We're going in that direction. Y como digo, esa es nuestra estrella del norte que nos guía en la dirección que queremos ir. Like when I first came to Plum Village, not all of our food was organic or bio. Por ejemplo, cuando yo llegué a Plum Village, no toda la comida era orgánica o de origen bio. But the more we learn about sustainability and health, we put the intention to go in the direction of well-being as an individual and as a community and as an impact. Pero mientras más estudiamos y aprendemos sobre el buen cuidado de uno mismo, más queremos ir en esta dirección de productos orgánicos y de bienestar. And first, only 30% of the food was organic, and then slowly 40, 50, 60. Of course, prices change, and we have to adapt. Y, por ejemplo, al principio únicamente el 30% de la comida era orgánica y fue aumentando 40, 50, 60 y el precio aumenta, entonces hemos tenido que adaptarnos. But the main thing is our direction is nourishing peace, nourishing compassion, and taking care of our planet. Lo más importante para nosotros es tomar cuidado de nosotros mismos, cultivar la compasión y tomar buen cuidado de nuestro planeta. And we do a lot of shared things. Like we as a monastic, we don't have a personal car, we don't have a personal bank account. Everything is very communal based. En el monasterio compartimos muchas cosas, no tenemos auto individual, no tenemos tarjeta de crédito. Muchas de las cosas que hacemos es sobre la base de compartir. We eat together, we cook, like for, let's say, 100 people, we have 4 brothers that cook for everyone. So we learn to share, and the impact is less on the planet. Si cocinamos para 100 personas, tenemos 4 hermanos que se hacen cargo de cocinar. Entonces, de esta manera todos compartimos y el impacto de nuestro consumo es menor. We even have one day a week we call No Car Day. Tenemos un día a la semana que es el día de no utilizar automóvil. We try to preserve as much energy as we can. Yeah. Tratamos de preservar tanta energía como sea posible. So we try to put our daily life into the teaching that we offer, so the two can go hand in hand. Entonces tratamos de vivir nuestra vida cotidiana de tal manera que esté alineada con la enseñanza que ofrecemos. I don't know if that answers your question. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, bastante. Quiero preguntarte sobre esto de construir comunidad. En nuestro círculo, en el movimiento permacultural, en el movimiento ecológico, hay muchas personas que buscan comunidad, porque muchas hemos perdido o han perdido comunidad. Y en este esfuerzo de construir comunidad se crean muchas ecoaldeas, comunidades intencionales, principalmente porque les junta una intención de vida, ¿no? Pero el momento de la convivencia, la mayoría de estas terminan fallando porque la intención es una cosa, pero otra cosa es cuando se juntan distintas culturas, distintas prácticas, distintas costumbres, y la mayoría de ellas terminan separándose. Creo que su comunidad es una historia de éxito que ya lleva 40 años juntos, que también entiendo que sí tienen una tradición base, pero que también tienen gente de todo el mundo con muchas costumbres distintas. ¿Cuál es el secreto de su comunidad para mantenerse juntos? ¿Qué es lo que los mantiene unidos? Very good question. Muy buena pregunta. First of all, our teacher wrote a book called Joyfully Together. En primer lugar, nuestro maestro escribió un libro que se llama Felizmente Juntos. I think it's only in English for now. Sí, creo que por el momento solo está en inglés.
But there's a lot of insight in there. Pero hay mucha contemplación en ese libro. I am the abbot of our community, so I'm one of the leaders of our monks community. Yo soy el abad de nuestra comunidad, así que soy uno de los líderes de esta comunidad. I studied that book. Yo estudié ese libro. And I'm sure that that book will be have a version number 2 at one point because we learn a lot more in community building. Y yo estoy seguro que ese libro va a tener una versión número 2 porque aprendemos mucho en nuestra vida en comunidad. We have to have principles. Tenemos que tener principios. And we have to have some guidelines that is respected by all in a community. Y tenemos que tener guías que sean respetadas por todos en la comunidad. In Buddhism, the Buddhist monasteries, from the Buddha's time already, we have the 6 harmonies. Y en el budismo, desde los tiempos del Buda, tenemos algo que se llama las 6 armonías. You know, the Buddha himself was a prince. ¿Sabes? El Buda mismo, él era un príncipe. So he learned a lot and he applied a lot of his knowledge from the royal family or the royal organization into the monastic community. Y entonces él aplicó muchas de las cosas que aprendió de la vida con la realeza, con su familia, y las trajo a la vida monástica. Any community needs organization. Toda comunidad necesita organización. So the first harmony that we have is that we have the harmony of sharing the same aspiration, the same ideal. La primera armonía es que compartimos la misma aspiración, el mismo ideal. And in a way, we have to kind of like solidify, we have to map it out kind of clear. And our teacher, luckily, our teacher Tai was very clear about that. Y entonces esto es algo que debemos de tenerlo y presentarlo de manera muy clara y afortunadamente nuestro maestro se tomó el tiempo de expresarlo muy claramente. It's like coming to Plum Village, you want to learn about mindfulness Buddhism. Entonces, si vienes a Plum Village es porque quieres aprender sobre la plena conciencia y el budismo. You want to learn how to connect to yourself, how to heal, how to transform. Vienes porque quieres aprender cómo conectar contigo mismo, cómo sanar y cómo transformar. And if you don't, then you just don't fit. Y si no vienes con esa intención, entonces simplemente no encajas. We have the harmony of practice. Tenemos la armonía de la práctica. So everyone that is in the Plum Village monastery, you have to practice our teacher's Dharma. Entonces todos los que estamos en este centro de práctica tenemos que practicar el Dharma de nuestro maestro. That's a principle. Ese es un principio. Of course, we have some extra curriculum workshops and studies. Desde luego que tenemos actividades extra y un currículum extra y actividades diferentes. But if you are a monk or you're a lay friend who wants to live with us, but you don't want to practice our Dharma, we will ask you to leave. Así que si eres un monje o un amigo laico que viene y quiere estar con nosotros, pero no quiere practicar nuestro Dharma, entonces te vamos a pedir que te retires. So for us, we have a schedule that is like the skeleton of our body. Entonces nosotros tenemos un programa de actividades que es como el esqueleto de nuestro cuerpo. Everybody has to respect it. Todos los que están ahí tienen que respetarlo. And we have our precepts, our kind of like guidelines that we all have to follow. Y tenemos nuestros preceptos que son como una guía que todos tenemos que seguir. So these are like the shared principle that we all agree that we will take part in. Y este es como el principio compartido que todos acordamos que vamos a seguir. But then we have space for personal interest. For example, some likes to study science, some likes to study history, some likes to study a little bit more philosophy. Aún así tenemos espacio para intereses personales. Tal vez a alguna persona le interesa estudiar ciencia, a otra persona le gusta estudiar historia o tal vez estudiar filosofía. And you have space for that, but that is not the main objective. Y hay espacio para eso, pero eso no es el objetivo principal. Our teacher and our community have established a very clear what is our path. Y nuestro maestro y nuestra comunidad han establecido de manera muy clara cuál es nuestro sendero, nuestro camino. But a part of Buddhism and a part of our tradition is also engagement and openness. Y una parte muy importante de nuestro camino es el comprometerse y la apertura.
Like when I first came in, a lot of our chanting was very basic. Por ejemplo, cuando yo apenas llegué, muchos de nuestros cantos eran muy básicos, But then later on, we had musicians who became monastics. pero con el tiempo tuvimos músicos que se convirtieron en monjes y monjas. So our teacher would tell them to add the cello, the violin, the drums into our chanting. Entonces nuestro maestro les pide a estas músicas que integren el cello, el violín o los tambores en nuestros cantos. But then what is the spirit? So that has to match the spirit of our community's path. Pero ¿cuál es el espíritu? Es decir, esto tiene que alinearse con el espíritu de nuestra comunidad. We have the harmony of speech. También tenemos la armonía de las palabras. We learn to speak in a way that builds community rather than to destroy communities. Aprendemos a expresarnos, a hablar de una manera que construye la comunidad, no de una manera que va a destruir la comunidad. And speech always have to go with listening. So we have the practice of deep listening. Y el habla siempre tiene también que ver con la escucha. Entonces nosotros tenemos la práctica de la escucha profunda. And we learn to have harmony of views. Y aprendemos a tener armonía en nuestras percepciones. And that's when it comes to decision making, the direction of our community. What is our joy? What is our happiness? Y esto tiene que ver con la toma de decisiones de la comunidad en la dirección que queremos ir, qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos aporta alegría. But it's not brainwashing. We're not supposed to all think the same. Pero no es un lavado de cerebro, no se supone que todos tenemos que pensar lo mismo. But when we meet, this is the objective. How do we bring harmony to finding the path? For example, we're a Sangha, we need to have income. Entonces, por ejemplo, cuando nos reunimos como comunidad, presentamos cuál es la idea, cuál es el punto, y todos tratamos de ver cómo contribuir y cómo llegar juntos a este objetivo. Por ejemplo, cuando se trata de generar una fuente de ingreso. So we have to meet about how many retreats do we need to offer, online, offline. So we have a lot of meetings. Entonces, tenemos que reunirnos para ver cuántos retiros podemos ofrecer. Los vamos a hacer que sean retiros en línea o retiros presenciales. Entonces, para esto tenemos muchas reuniones. And meetings is not just for work. Y estas reuniones no solo son reuniones de trabajo. We have session called Happiness Meeting or Sangha Life. Tenemos sesiones que se llaman reuniones de felicidad o reuniones de vida en la Sangha. In the happiness meeting, we look at what is bringing joy to our community and what is not bringing happiness. Then we can find way to adjust. Y en estas reuniones, happiness meeting o reunión de felicidad, vamos a contemplar en las cosas que nos aportan felicidad en la comunidad y qué tipo de cosas no aportan, no contribuyen a nuestra felicidad. We also have a sense of interbeing, like our success as a community is our own success. Our own happiness is also the community's happiness. Y también tenemos este sentido del interser en la comunidad, de tal manera que el éxito de la comunidad es mi éxito también personal y mi felicidad es también la felicidad de la comunidad. We also have the practice of no self, and sometimes that means sacrifice a little bit. Tenemos también la práctica del no yo, y esto implica a veces sacrificarnos un poquito. It's very community. Like, for example, when we are going to host 1,000 people, we need to work a little more, but the joy comes from within, and it's not from the success of it. Y es algo realmente relacionado con la comunidad. Es decir, por ejemplo, cuando recibimos a un grupo de 1,000 personas, tal vez vamos a tener que trabajar un poquito más, pero es algo que viene de nuestro interior, que nace de nosotros. No es que queremos alcanzar el éxito. Our success is measured differently in our community. En nuestra comunidad, el éxito lo medimos de manera diferente. It's measured by our happiness and how much we feel we are helping people. El éxito lo medimos por nuestra felicidad y por el sentido que tenemos de que estamos ayudando a otras personas. And that gives us a lot of energy. Y eso nos da mucha energía. We have a lot of practice to also restore communication, because sometimes brothers and sisters, we clash. Tenemos también muchas prácticas que nos ayudan a restablecer la comunicación, porque a veces entre hermanos y hermanas podemos chocar. We have practices of beginning anew. Tenemos una práctica como el comenzar de nuevo. When two gets into a conflict, cuando dos personas entran en un conflicto, we learn to come and to resolve. Sometimes we need a facilitator, an elder brother,
elder sister, or even a younger brother or younger sister. Aprendemos a resolver el conflicto y a veces necesitamos un facilitador, una tercera persona que esté ahí para apoyar. Puede ser un hermano mayor o incluso puede ser un hermano menor. The difference for our community, which is a little bit harder than lay communities, because we all let go of our possession. So we also, one of the harmony is we share our belongings, we share our roof, we share our living quarters. Tal vez una de las cosas que es un poco diferente con una comunidad de laicos es que nosotros somos una comunidad monástica, entonces dejamos ir nuestras posesiones materiales y compartimos el mismo techo y compartimos todo lo que hay en el monasterio. But I am sure in a eco village or a lay community, there can be some shared mission, some shared vision, some shared buildings. And there, of course, there's some individual as families, couples, etc. But if we have something that leads us to a harmony. Entonces yo estoy seguro que en una comunidad laica en la que se pueden compartir una misión, una visión, un ideal. It brings everyone into one path. Y si tenemos armonía en esta manera de compartir las cosas, esto nos lleva en un mismo camino. And in a way, that's how we have sustained our community. We come from so many different culture, background, education. Y de alguna manera es así como hemos logrado sostener nuestra comunidad, porque todos venimos de diferentes nacionalidades, tenemos diferente educación, hemos crecido de maneras diferentes. But in Plum Village, what brings us all together on a path is that we want to transform, we want to heal. Y en Plum Village lo que nos trae a todos en el mismo camino es que todos queremos transformar, todos queremos sanar. We want to be more peaceful, we want to be more mindful. Queremos todos tener más paz y queremos tener más atención, más plena conciencia. We want to be liberated. Todos nos queremos liberar. And we want to help. Y todos queremos ayudar. We are united in that. Y eso es lo que nos une. But we remind each other of this also. Pero sabes, también nos recordamos unos a otros acerca de esto constantemente. And it can be through our activities that we do. Puede ser a través de las actividades que hacemos. Or sometimes in sharings, meetings. Tal vez puede ser en momentos de compartir o tal vez puede ser en reuniones. Maybe this might help. We have 4 trainings. Tal vez esto va a ayudar. Tenemos 4 entrenamientos. The first training is where we have a practice, a common practice. El primer entrenamiento es que tenemos una práctica en común. And we're growing in our practice. Y estamos creciendo juntos en nuestra práctica. For us, that is our meditation, our mindfulness, our understanding. Esto es para nosotros nuestra meditación, nuestra plena conciencia, nuestra comprensión. We have the element of learning. Tenemos el elemento de aprender. But learning here is many layers of learning. Pero aquí hay muchas capas cuando se trata de aprender. From Buddhist history, Buddhist philosophy, Buddhist teaching, to learning from our suffering, our difficulty, etc. Podemos aprender de la filosofía budista, de la tradición budista, o también podemos aprender de nuestra propia experiencia en nuestra vida cotidiana. We have to nourish our joy as a community. Como comunidad tenemos que cultivar nuestra alegría. Sometimes I say you have to play. You all have to play together. Ahí nos dice, tienen que jugar, tienen que aprender a jugar todos juntos. If there's no joy in the community, something's wrong. Si no hay alegría en la comunidad, algo anda mal. And we have to know that there's no perfect community. Y es importante saber que no existe la comunidad perfecta. And the last element is service. Y el último elemento es el servicio. That we feel that we are contributing to something. El sentir que estamos contribuyendo a algo. And there's also many layers of service. Y también hay muchos niveles de On an servicio. individual level to organization to a community level. Desde el nivel individual, nivel de organización y nivel de la comunidad. And when you serve, you feel a part of something. Y cuando ofreces tu servicio, te sientes parte de algo. So these 4 elements, our teacher tell each monastic, we see which one is lacking food. Y en estos 4 elementos, nuestro maestro nos pide que pongamos atención a ver cuál de estos elementos necesita más atención. And then as an abbot or as a Dharma teacher council, we look at, is this enough in a community level?
Y como abad y como consejo de maestros del Dharma, nosotros tratamos de ver si esto es suficiente para nuestra comunidad. We've learned a lot from our mistakes also, our errors. También hemos aprendido mucho de nuestros errores. Don't be afraid of making mistakes and of suffering. Que no le tengas miedo al sufrimiento o a los errores. We are only 40 years old, but we've grown a lot also from the mistakes and from the suffering that we have also faced in our community. Apenas tenemos 40 años, pero hemos aprendido mucho de nuestros errores y también del sufrimiento que hemos enfrentado como comunidad. Every community, we also need a few pillars. Cada comunidad necesita algunos pilares. Who sees the vision and is resilient and stays. Pilares que pueden ver la misión y que desarrollan resistencia y que pueden permanecer en la comunidad. And our teacher and Sister Zhang Kang, his first non-disciple, were like the two strong pillars in the early days of Plum Village. Y a nuestro maestro y la hermana Chang Kong y sus dos primeros discípulos han sido los grandes pilares de nuestra comunidad. And no matter what, they always maintain the schedule and maintain the retreats. Y sin importar qué es lo que suceda, ellos siempre han mantenido el programa de actividades y han continuado con los retiros. Even if 10 people come, you still offer a retreat. Incluso si solo 10 personas vienen al retiro, continúas ofreciéndolo. One time I only offer orientation to one person. Un día yo tuve que ofrecer una orientación solo para una sola persona. But not because it's only one person who said, oh, we close today. Pero no solo porque sea una sola persona vamos a decir, bueno, hoy vamos a cerrar. So diligence, maintaining it. Yeah. Entonces esto es diligencia y mantener la práctica. And it will grow. Y va a crecer, así va a crecer. Gracias. Una última pregunta tengo. Ahora estamos viviendo momentos o crisis fuertes en el mundo. Hay muchas campañas de miedo, hay mucha información como alarmante. Ahora con la guerra más que nunca y con las alarmas de que va a haber escasez de comida y que no sé. Pero también desde el otro lado, desde los activistas climáticos que dicen que el mundo está ardiendo y que tenemos 10 años porque este mundo ya no va a poder sostener la vida si es que seguimos este ritmo y como mucha alarma, mucho miedo. Y esto también genera mucha ira, mucho sufrimiento. ¿Cómo es tu visión al respecto de este momento, de esta crisis tan especial que está viviendo el planeta? ¿Y qué consejo le puedes dar a la gente que está sintiendo mucha angustia o mucha ira o mucho miedo para tal vez transicionar a ser una fuerza de paz en el mundo en lugar de seguir contribuyendo a la polarización y al miedo de la que tanta gente está participando? For us who are the ones listening, para nosotros que somos los que estamos escuchando, we have to have moderation in what we hear and watch also. Tenemos que tener moderación en las cosas que escuchamos y en las cosas que vemos. It's because we feel empty, we keep looking and we keep watching. Es porque nos sentimos vacíos que continuamos escuchando y continuamos viendo. And we don't know what to do with our spare time. Y no sabemos qué hacer con nuestro tiempo libre. And that's why we, even the news can be toxic for us. Y es por eso que a veces incluso las noticias pueden ser tóxicas para nosotros. So we listen to know what is going on, to have understanding. Nosotros escuchamos para saber qué es lo que está sucediendo, para poder comprenderlo. And we always have to ask the question, and what can I do to help? Y siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudar? We know that fear is a part of us. Fear is a mental formation in every one of us. Sabemos que el miedo es parte de todos nosotros. El miedo es una formación mental que todos tenemos. And we learn to recognize the fear, embrace the fear. Y nosotros aprendemos a reconocer el miedo y abrazar el miedo. Bring the fear that we are projecting to the future or projecting to somewhere else to the present moment and hold it, embrace it, recognize where it's coming from. Traer ese miedo que tal vez es un miedo al futuro, que lo estamos trayendo de otro lugar, pero practicamos traer ese miedo al momento presente y abrazarlo y saber realmente de dónde viene. And some of this fear can be linked to our ancestor. Y a veces este miedo puede estar conectado con nuestros ancestros. And bring it, hold it, and tell it that in this present moment, I will embrace you with
my mindfulness. Y al traer este miedo al momento presente, lo abrazamos y le podemos decir, aquí estoy y te voy a abrazar con mi plena conciencia. And to look into the present moment, to recognize the goodness that is here and now. That is the antidote to being lost in the fear of the future. Y el antídoto hacia el miedo del futuro es estar en contacto con el momento presente y ser capaz de ver las buenas condiciones en el momento presente. Like we know if we are not mindful of the way we take care of the planet, we will suffer from the heat, from the destruction of the ecosystem. Por ejemplo, podemos ver que si no somos conscientes de la manera en la que estamos tratando el planeta, vamos a sufrir como consecuencia de nuestros actos. That is just a projection to the future. Pero eso es solo una proyección hacia el futuro. Of course, in the present, there's a lot of, we are already living the changes of our climate. Desde luego que en el presente ya estamos viviendo los cambios del clima. How do you find yourself in the here and now, and what can you do to help Mother Earth right now? ¿Cómo puedes entrar en contacto con lo que está sucediendo en este momento y ayudar a la Madre Tierra en este momento? If we look at the tree and we see the beauty of it, how do I take care of that? How do I protect that? Si ves el árbol y puedes ver la belleza en ese árbol, ¿cómo puedo tomar buen cuidado de ese árbol? ¿Cómo puedo protegerlo? How do I consume in a way that I nourish what I'm trying to protect? So you bring the understanding and the compassion alive in you. And that will also, how do you say, embrace the level of fear. ¿Cómo puedo consumir de tal manera que traiga la energía de la compasión? ¿Cómo puedo proteger con mi compasión lo que está frente a mí? Because if we just keep worrying, we're just living in our worry, and that doesn't allow us to touch the reality of life, which is maybe for some of us, we are living in a very beautiful place. Si nos la pasamos angustiados, nos vamos a ahogar en la angustia y no vamos a poder entrar en contacto con las cosas bellas de la vida que están presentes aquí y ahora. Touch the peace even in the chaos. Podemos tocar la paz incluso dentro del caos. And our teacher gives an image like a sinking ship. Nuestro maestro nos da la imagen de un barco que se está hundiendo. It's being rocked by the storm. Está siendo agitado por la tormenta. And everyone is panicking. Todo el mundo está entrando en pánico. And if everyone panic, for sure the boat will flip. Y si todos entran en pánico, desde luego que el barco se va a voltear. But if there are those who can remain calm in the storm, pero si hay algunos que pueden permanecer calmados en medio de la tormenta, then they can see what to do and what not to do. Entonces pueden ver qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. That's what we have to reflect on, what to do and what not to do. Es por eso que debemos de contemplar en las cosas que debemos hacer y en las que no debemos hacer. And for those who are offering the information, you are feeding the food. Y para aquellas personas que están ofreciendo la información, ellos están de alguna manera proveyendo el alimento. There's always a way to share the information that can bring some light. Siempre hay una manera de compartir la información que puede traer un poco de luz. And bring directions. Y puede traer dirección. Than just the fear. En lugar de solo traer miedo. We can share the facts in a way that there is compassion, there is understanding, and there is a path forward. Podemos presentar los hechos de tal forma que traen compasión, de tal forma que generan comprensión y que nos dan una dirección. So I think we all have to be very mindful of our consumption. Yo creo que todos tenemos que ser muy conscientes de nuestro consumo. How much fear are you feeding? ¿Cuánto miedo estás consumiendo? If we are hungry for it, then they will keep feeding it. Y si tienes hambre de miedo, te van a seguir alimentando con miedo. So as consumer, that is also our responsibility. Entonces, como consumidores, esa también es nuestra responsabilidad. Thank you. Gracias. Gracias. Phap Huu nos va a ofrecer una pequeña meditación para cerrar. Al finalizar esa meditación se terminará el episodio, así que nos despedimos ahora. Quiero agradecerte mucho, Phap Huu. Ha sido un gusto y algún día tal vez nos veremos en Plum Village por el otro lado. Thank you so much. I am so honored to be a guest on your podcast. Muchas gracias. Estoy muy honrado de ser un invitado en tu podcast. And thank you to all of the listeners for being open. Gracias a todos los escuchas por estar abiertos. To hear from a Buddhist monk.
abiertos para escuchar a un monje budista. So, dear friends, I would like to offer a very short meditation. Queridos amigos, me gustaría ofrecer una meditación muy corta. So if you are going for a walk, a run, or you are cleaning your house, Si salieron a correr o están limpiando su casa, or you're sitting on a train going on a commute, o tal vez están sentados en un tren, allow yourself to just be still. simplemente permítete estar quieto. You can be standing still or finding a bench or a seat. Puedes estar parado, quieto, o también puedes sentarte en una banca. And just rest your whole body, be aware of your shoulders. Simplemente sé consciente de tu cuerpo, sé consciente de tus hombros. You may like to close your eyes for this meditation, Tal vez quieres cerrar tus ojos para esta meditación, feeling your arms and resting your hands. sintiendo tus brazos, descansando tus manos. And now just bring your attention to your in-breath and out-breath. Y simplemente traes tu atención a tu inspiración y tu expiración. As I breathe in, you know this is an in-breath. As I breathe out, I know this is an out-breath. Inspirando, soy consciente de que esta es una inspiración. Expirando, soy consciente de que esta es una expiración. Just breathe through your nose naturally. Solo respira por tu nariz naturalmente. In, aware, out, aware. Inspiro, consciente. Expiro, consciente. If your breath is short, allow it to be short. Si tu inspiración es corta, permítele ser corta. If your breath is long, allow it to be long. Si tu respiración es larga, permítele ser larga. Just take refuge in your in-breath and be one with your out-breath. Simplemente toma refugio en tu inspiración y sé uno con tu expiración. And now breathe in, become aware of your body. Al inspirar te haces consciente de tu cuerpo. And breathe out, relax your whole body. Al expirar relajas todo tu cuerpo. From your head to your shoulders to your arms. Desde tu cabeza hasta tus hombros, hasta tus brazos. To your upper body, your stomach. La parte superior del cuerpo, el estómago. And to your whole lower body. Y hasta la parte baja de nuestro cuerpo. Breathing in, aware of my body. Breathing out, I release the tension in my body. Inspirando, consciente de mi cuerpo. Expirando, relajando las tensiones de mi cuerpo. Breathing in, I am aware life inside of me. Inspirando, soy consciente de la vida dentro de mí. Breathing out, I smile to life all around me. Expirando, sonrío a la vida a todo mi alrededor. Aware of life inside of me, and I smile to life all around me. Consciente de la vida dentro de mí, sonriendo a la vida a mi alrededor. Thank you, friends, for practicing mindful breathing with me. Gracias, amigos, por practicar la respiración consciente conmigo. I wish you a wonderful day. Les deseo un día maravilloso.